A las 12:30 de la tarde del 24 de noviembre de 1944, un artillero sentado dentro de una burbuja de plexiglas contemplaba la muerte ascendiendo hacia él. 9,000 metros por encima de Tokio, en un lugar donde el aire es tan delgado que un ser humano pierde el conocimiento en menos de un minuto. El sargento primero Arthur Billings observaba cómo una formación de cazas japoneses, Ki-44 Toho, trepaba verticalmente hacia su fortaleza volante. Afuera, la temperatura rozaba los 50 grados bajo cero. Adentro, Billings permanecía sentado en una silla acolchada, vistiendo un traje de vuelo ligero, sudando por la tensión pura del momento. No sentía frío. No luchaba contra una ametralladora pesada azotada por un viento de 480 kilómetros por hora. Estaba sentado en una cabina cálida y presurizada, que se parecía más a una oficina que a un campo de batalla. Pero esa comodidad resultaba aterradora. Se sentía falsa, para un artillero que había aprendido su oficio en los B-17, donde el viento aullaba a través de las escotillas abiertas y los casquillos calientes quemaban la piel. Esta burbuja herméticamente sellada no se sentía segura. Se sentía como un ataúd esperando ser abierto. Para entender por qué los artilleros de la 20ª Fuerza Aérea temían su propio avión, hay que comprender la pesadilla de ingeniería que representaba el B-29. Era la máquina más avanzada de la guerra, una bestia plateada y brillante cuyo desarrollo costó $3,000 millones, más que el proyecto de la bomba atómica. Fue diseñado para volar más alto y más rápido que cualquier bombardero en la historia. Pero alcanzar esa altitud creó un problema mortal. A 9,000 metros no se puede respirar. Los diseñadores no podían simplemente entregar máscaras de oxígeno a la tripulación y abrir las ventanas. A esa altitud, el frío congelaría las líneas hidráulicas y a los hombres. Entonces decidieron presurizar todo el fuselaje. Bombearon aire en la cabina para simular una altitud de 2,400 metros. Convirtieron el avión en una botella de refresco voladora. Esto creó una trampa submarina. Un submarino es seguro mientras el casco permanece sólido. Pero si se perfora un agujero, la presión explota hacia afuera y el océano entra. En el B-29, si se cortaba un agujero en el fuselaje para sacar el cañón de una ametralladora, todo el aire se escaparía. La tripulación sufriría embolia gaseosa, perdería el conocimiento y moriría. No podían tener puertos de armas abiertos. No podían tener torretas giratorias con hombres dentro rompiendo el sello. El avión tenía que ser un tubo liso e ininterrumpido de aluminio. Pero un bombardero sin armas es solo un blanco. Los ingenieros estaban atrapados. Habían construido un avión que podía alcanzar Japón, pero no podían descubrir cómo defenderlo una vez que llegara allí. Los pilotos japoneses sabían esto. Cuando los primeros B-29 llegaron al Pacífico, el enemigo los trató como ballenas. Sabían que los estadounidenses estaban escondidos dentro de sus caparazones presurizados. Atacaban desde ángulos altos, descendiendo en picada desde el sol, o subían desde abajo, cortando el vientre blando del gigante. Sabían que si podían romper el vidrio, la superfortaleza perdería su presión y se vería obligada a descender a altitudes más bajas, donde los cañones antiaéreos podrían destrozarla. Las primeras misiones fueron desastres. Los sistemas defensivos eran torpes. Los artilleros se sentían indefensos, atrapados detrás de vidrio de doble panel, observando cómo los cazas enemigos danzaban a su alrededor como tiburones rodeando una batisfera. La solución que General Electric propuso era algo salido de una revista de ciencia ficción. Presentaron un sistema llamado control de fuego centralizado. Era una idea radical que arrancaba el arma de las manos del artillero. En lugar de pararse detrás de una ametralladora calibre 50, apoyando el hombro contra el retroceso y apuntando por un cañón de acero, el artillero se sentaría en una estación remota. Miraría a través de un dispositivo de observación que parecía un par de binoculares sofisticados. Rastrearla el avión enemigo con esta mira y a 12 metros de distancia, fuera de la cabina presurizada, una torreta robótica despertaría. Sonaba demencial.
el artillero movería un dial y una computadora. No un chip digital, sino un cerebro mecánico hecho de engranajes, levas y espejos. Calcularía hacia dónde debía apuntar el arma. Enviaría una señal eléctrica a los motores en la torreta. La torreta giraría, se elevaría y dispararía. El artillero nunca tocaría el arma. Nunca sentiría la vibración. Solo presionaría un botón en un mango de plástico y un avión a 800 metros de distancia explotaría. Era el nacimiento de la guerra de videojuegos, décadas antes de que existieran los videojuegos. Cuando los artilleros veteranos vieron por primera vez el sistema, lo odiaron. No solo les desagradó, lo ridiculizaron con un veneno que solo los soldados pueden reunir para equipos nuevos. Miraron las estaciones de observación con sus pequeñas perillas negras y retículas de vidrio, y las llamaron juguetes de Buck Rogers. Llamaron al sistema el robot. Para un hombre que había sobrevivido la matanza del teatro europeo, la idea de confiar su vida a una caja de cables eléctricos era ofensiva. Confiaban en la grasa, confiaban en el acero, confiaban en la conexión física del músculo al metal. Si un arma se atascaba en un B-17, la pateabas. Accionabas el cerrojo, le echabas aceite, la arreglabas, pero no podías arreglar el robot. Si el sistema de control de fuego centralizado fallaba, estabas indefenso. Los artilleros imaginaban el horror de observar un cero volar directo hacia ellos, mientras giraban frenéticamente un dial que no estaba conectado a nada. Argumentaban que el sistema era demasiado delicado. Decían que la vibración de los motores sacudiría los tubos de vacío. Decían que el frío congelaría la grasa en los engranajes. Miraban a los electricistas de General Electric, hombres con batas blancas de laboratorio que nunca habían disparado un tiro con ira, y se reían de ellos. Llamaban al B-29 la falla porque estaban convencidos de que la primera vez que entraran en un verdadero combate aéreo, la caja de fusibles explotaría, y todos morirían gritando. La burla iba más profundo que solo la confiabilidad. Era sobre orgullo. Había un machismo en ser artillero aéreo. Eras el perro pastor protegiendo el rebaño. Te bajabas del avión oliendo a pólvora y sudor, con moretones en los hombros por el retroceso. El sistema de control de fuego centralizado convertía al artillero en un contador. Se sentaba en una silla, ajustaba perillas. Ni siquiera tenía que adelantar el blanco. La computadora hacía las matemáticas por él. Se sentía cobarde. Se sentía como hacer trampa. Los pilotos bromeaban que los artilleros ahora eran solo pasajeros, viajando en la parte trasera, jugando con sus linternas mágicas, mientras los hombres reales volaban el avión. Pero la caja negra no se preocupaba por sus sentimientos. Se sentaba dentro del fuselaje, un ladrillo denso de maquinaria del tamaño de una caja de pan. Adentro era una obra maestra de ingeniería analógica. Contenía un modelo en miniatura de la física del vuelo. Sabía cosas que el artillero no sabía. Conocía la velocidad del bombardero. Conocía la altitud. Conocía la temperatura. Cuando el artillero apuntaba su mira a un caza japonés, la computadora calculaba instantáneamente el paralaje, el hecho de que el arma estaba a 12 metros de distancia de la mira. Calculaba la caída de la bala debido a la gravedad. Calculaba la deriva del viento. ¿Cuánto sería empujada la bala por el viento de 650 kilómetros por hora que pasaba junto al avión? Y hacía todo esto instantáneamente. Un artillero humano tiene que adivinar. Tiene que mirar un avión pasando a 480 kilómetros por hora y adivinar dónde disparar. Tiene que adivinar cuánto se ralentizará la bala. Tiene que adivinar el viento. Está haciendo cálculo en su cabeza mientras está aterrorizado. El cerebro humano es bueno, pero no es lo suficientemente rápido. El robot era más rápido. Ajustaba las armas continuamente, rastreando el objetivo con una suavidad que ninguna mano humana podía igualar. No se estremecía, no se asustaba. Simplemente apuntaba los cañones al punto exacto en el espacio donde el enemigo iba a morir. Esa tarde de noviembre sobre Tokio, las bromas terminaron. El enjambre de Toho no era un ejercicio teórico. Eran reales y estaban hambrientos.
El piloto japonés líder vio el gran bombardero plateado y pensó que veía una presa fácil. No vio puertos de armas abiertos. No vio destellos de boca de fuego. Vio una ballena gorda e indefensa flotando en el cielo azul. Tiró de su palanca hacia atrás y se elevó desde abajo, apuntando al morro de vidrio del gigante. Dentro del Dauntless Dottie, el sargento Billings observaba al caza creciendo en su mira. Sus manos sudaban sobre los mangos de plástico. Su instinto le gritaba que adelantara el blanco, que balanceara la mira delante del avión enemigo, pero el manual de entrenamiento decía que no. El manual decía: pon el punto en el bandido. Se sentía mal. Se sentía como un suicidio. Si apuntaba al avión, las balas caerían detrás de él. Cada fibra de su ser le decía que la máquina iba a fallar. Tenía una fracción de segundo para decidir: confiar en su instinto o confiar en la falla. Podía intentar anular el sistema, intentar adivinar el adelanto como en los viejos tiempos, o podía entregar el control a los engranajes y cables zumbando bajo sus pies. El Toho se acercaba rápido, sus cañones destellando. Billings tomó una respiración del aire presurizado reciclado. Apretó su mano en el interruptor del hombre muerto. Puso la retícula naranja brillante directamente en la cabina del caza japonés y presionó el gatillo. Cuando el sargento primero Billings presionó el gatillo dentro de la burbuja presurizada del Dauntless Dottie, se preparó para la violencia. En un B-17, disparar una torreta gemela de calibre 50 era una pelea física. El piso temblaba. El olor a pólvora quemada llenaba tu nariz. El ruido era ensordecedor, un martillo neumático golpeando contra tu cráneo. Pero en el B-29, cuando Billings apretó el interruptor de plástico, no pasó nada. No hubo retroceso. No hubo olor. Solo hubo un zumbido cortés de los relés eléctricos. Se sentía como si hubiera presionado un botón en una radio, no en un arma de guerra. Pero a 12 metros de distancia en la parte superior del fuselaje plateado, la torreta delantera superior despertó con una violencia que Billings no podía sentir. Los motores eléctricos, alimentados por los cálculos de la computadora de General Electric, giraron la torreta pesada instantáneamente. Los dos cañones de ametralladora no solo apuntaron donde Billings estaba mirando, apuntaron donde el enemigo iba a estar. El robot había detectado la velocidad del caza japonés, había medido la caída de las balas, había factorizado el viento de 650 kilómetros por hora azotando la nariz, y había hecho todo esto en la fracción de segundo que tomó para que la señal eléctrica viajara por el cable. El resultado fue aterradoramente eficiente. La corriente de proyectiles perforantes incendiarios de calibre 50 no roció alrededor del cielo como una manguera de jardín. Volaron en una cuerda apretada y rígida de fuego. El piloto japonés, trepando verticalmente para atacar el morro, nunca tuvo la oportunidad de reaccionar. Estaba acostumbrado a artilleros estadounidenses que rastreaban lentamente. Hombres que tenían que luchar contra miras de hierro pesadas contra el viento. Esperaba ver trazadoras desviándose ampliamente. En cambio, voló de frente hacia una pared sólida de plomo. Billings observó a través del plexiglas cómo el caza Toho simplemente se desintegró. Un momento era un tiburón de metal elegante gritando desde las nubes. Al siguiente, era una bola de fuego cayendo hacia atrás. Las alas se desprendieron. El bloque del motor, destrozado por las balas pesadas, humeó y murió. Sucedió tan rápido que Billings ni siquiera tuvo tiempo de sentir alivio. Solo miró fijamente el punto vacío en el cielo donde había estado el avión. La falla no había fallado. El juguete de Buck Rogers acababa de golpear un caza de 30,000 caballos de fuerza fuera del aire sin sudar. Para entender por qué esto era un milagro, hay que mirar dentro de la pequeña caja negra que los artilleros veteranos habían ridiculizado. No era una computadora en la forma en que pensamos en ellas hoy. No había chips de silicio ni líneas de código. Era un cerebro mecánico. Dentro de la carcasa de metal había un bosque denso de engranajes, levas y espejos.
Parecía el interior de un reloj suizo explotado. Cuando el artillero movía su mira, no estaba moviendo un cursor en una pantalla. Estaba girando físicamente un eje que hacía girar un engranaje, que empujaba una leva, que movía un espejo. Era una computadora analógica. Resolvía problemas de cálculo usando geometría. Si el artillero inclinaba su mira hacia arriba, un engranaje dentro de la caja giraría para representar la elevación. Si el avión estaba inclinándose, un giroscopio se inclinaría, empujando otra palanca para representar la gravedad. La máquina procesaría físicamente estos movimientos juntos. Era como un piano de rollo que tocaba balas en lugar de música. Los ingenieros de General Electric habían descubierto cómo convertir la física caótica del combate aéreo en un problema matemático que podía resolverse girando ruedas de metal. La parte más mágica del sistema era cómo resolvía el problema del ojo cruzado. En un avión normal, el artillero está parado justo detrás del arma. Mira por el cañón. Lo que ve es lo que golpea. Pero en el B-29, el artillero podría estar sentado en el morro mientras las armas estaban 12 metros atrás en la parte superior del fuselaje. Si el artillero miraba un objetivo a 450 metros de distancia, las armas estando 12 metros detrás de él, mirarían en un ángulo ligeramente diferente. Esto se llama paralaje. Es la misma razón por la que tu dedo salta cuando cierras un ojo y abres el otro. Si no corregías esto, el artillero y el arma estarían viscos. El artillero miraría al objetivo, pero las balas pasarían 12 metros a la izquierda. La computadora de General Electric arreglaba esto automáticamente. Sabía exactamente qué tan lejos estaban las armas de la mira. A medida que el objetivo se acercaba o se alejaba, los engranajes dentro de la caja susurraban a la torreta: «Inclínate un poco más» o «enderézate». Triangulaba el disparo mortal constantemente, ajustando el ángulo de las armas para que las balas y la línea de visión del artillero se encontraran exactamente en el avión enemigo. Hacía esto mientras el objetivo se movía a 480 kilómetros por hora y el bombardero rebotaba a través de la turbulencia. A medida que la batalla aérea sobre Tokio continuaba, la tripulación del Dauntless Dottie comenzó a darse cuenta de que el robot no solo estaba funcionando, estaba haciendo cosas que ningún humano podía hacer. El B-29 tenía 5 torretas, una en la parte superior del morro, una en la parte inferior del morro, 2 en la cola, y los aguijones propios del artillero de cola, pero solo tenía 4 artilleros más un bombardero. Esto significaba que había más armas que hombres. En los viejos tiempos, esto sería un desastre. Un arma sin tripular es peso inútil, pero el sistema de control de fuego centralizado tenía un truco bajo la manga llamado traspaso. Era el truco de fiesta definitivo del sistema. Cada artillero tenía un panel con interruptores y luces. Si un caza japonés atacaba desde el morro y luego se desviaba para volar por el costado del bombardero, el artillero del morro podía rastrearlo hasta que estuviera fuera de su vista. Entonces, con el cambio de un interruptor, podía transferir el control de su torreta al artillero lateral. Imagina un mariscal de campo lanzando una pelota a un receptor, pero en lugar de una pelota, es un par de ametralladoras de calibre 50. El artillero lateral no tenía que correr a una nueva arma. Simplemente tomaba el control de la torreta remota. Las armas se ajustarían para seguir su mira. Un solo artillero podía controlar una torreta, o 2, o incluso 3, al mismo tiempo. Si el artillero superior era noqueado o estaba ocupado, el artillero lateral podía cambiar un interruptor y tomar el mando de la torreta superior, duplicando su poder de fuego. Convirtió al bombardero en un puercoespín que podía cambiar sus púas a donde fuera el peligro. Los pilotos japoneses estaban desconcertados. Estaban acostumbrados a encontrar los puntos ciegos en los bombarderos estadounidenses. En un B-17, si atacabas desde cierto ángulo, el artillero lateral no podía alcanzarte porque su arma golpeaba la cola. Pero en el B-29, los puntos ciegos seguían moviéndose. Un piloto se lanzaría en picada sobre la cola, pensando que estaba a salvo de las armas del morro, solo para ver la torreta delantera superior girar 180 grados
y comenzar a disparar hacia atrás. Al robot no le importaba hacia dónde apuntaban las armas. Simplemente rastreaba el objetivo. El avión se sentía vivo, como si la máquina misma los estuviera observando. Para cuando el Dauntless Dottie regresó hacia las Islas Marianas, la burla había muerto. Los artilleros se sentaban en sus sillas cómodas, frotándose los ojos, no por el viento, sino por la tensión de mirar fijamente a través de las miras. No habían disparado un solo tiro con sus manos. No habían tocado una manija de carga. No habían despejado un atasco. Las computadoras habían hecho el trabajo pesado. El piso alrededor de las torretas remotas estaba cubierto con una alfombra de casquillos de latón gastados expulsados automáticamente por las armas. Pero el éxito del sistema creó un nuevo problema: escalada. Los japoneses estaban perdiendo pilotos a un ritmo catastrófico, pero estaban aprendiendo. Se dieron cuenta de que el BE-29 no era una ballena suave, era un acorazado volador. Ya no podían simplemente cortarlo con ametralladoras. El robot era demasiado rápido. Los derribaba antes de que pudieran acercarse lo suficiente para perforar el casco presurizado. Entonces el enemigo cambió de táctica. Si no podían acercarse a los B-29, tendrían que golpearlos desde algún lugar donde las computadoras no pudieran alcanzar. Comenzaron a mover sus baterías pesadas de artillería antiaérea. Las concentraron alrededor de las ciudades, creando muros de acero explosivo que ninguna computadora podía esquivar. No puedes disparar a una bomba antiaérea con una ametralladora. El robot podía matar un caza, pero no podía matar una nube de metralla. Y luego vinieron las tácticas Terry, el choque de cuerpo. Los pilotos japoneses, dándose cuenta de que no podían vencer en disparos a las computadoras estadounidenses, comenzaron a considerar el movimiento definitivo. Si no puedes derribar el bombardero, conviértete en la bala. Comenzaron a quitar la armadura de sus cazas para hacerlos más rápidos. Comenzaron a trepar más alto, esperando a que los B-29 entraran en la carrera de bombardeo donde tenían que volar rectos y nivelados. En una misión pocas semanas después, la tripulación de un B-29 miró por sus burbujas y vio algo que heló su sangre. No era un caza tratando de pelear un combate aéreo. Era un caza bimotor Nick volando directamente hacia ellos, sin disparar sus armas. El piloto no estaba tratando de apuntar. Miraba directamente hacia adelante, su acelerador empujado al máximo. Estaba apuntando sus hélices a su ala. El sistema de control de fuego centralizado era un milagro de ingeniería, pero fue construido para rastrear objetivos que se comportaban como pilotos racionales. Calculaba el adelanto basándose en la idea de que el enemigo quería sobrevivir. No estaba programado para un loco que quería morir. Los artilleros giraron sus miras. Los engranajes en las cajas negras giraron frenéticamente, tratando de calcular la solución para un curso de colisión. El robot zumbó, empujando las torretas a sus topes. El avión japonés creció en el vidrio. Un misil de metal gritando que no se preocupaba por las matemáticas. El artillero apretó el gatillo. Las torretas rugieron. Las trazadoras martillaron el avión que se acercaba. Piezas del caza enemigo volaron. Parabrisas de toldo, puntas de alas. Pero el avión siguió viniendo. Era una máquina muerta volada por un hombre muerto, guiada por puro impulso. El robot podía matar al piloto, pero no podía detener la física de un objeto de 2 toneladas lanzándose por el cielo a 650 kilómetros por hora. La tripulación se preparó para el impacto. La guerra de videojuegos había terminado. La pelea a puñetazos estaba por comenzar. Para enero de 1945, la guerra de videojuegos sobre Japón había cambiado. Los artilleros del BE-29 ya no eran los novatos aterrorizados mirando a través de burbujas de plexiglas, esperando que el robot fallara. Eran creyentes. Habían visto las computadoras de General Electric golpear casas fuera del cielo con una precisión que se sentía casi sobrenatural. Pero los japoneses se estaban adaptando. Se habían dado cuenta de que el B-29 era un objetivo difícil.
Un puercoespín volador que podía rastrearlos a través de nubes, a través de la oscuridad y a través de las maniobras evasivas más salvajes. Entonces dejaron de intentar pelear combates aéreos. Comenzaron a intentar colisionar. Las tácticas de choque de cuerpo, conocidas como Terry, eran una pesadilla para el sistema de control de fuego centralizado. La computadora estaba diseñada para calcular ángulos de adelanto para un avión que estaba tratando de disparar y sobrevivir. No estaba diseñada para un avión que estaba tratando de morir. Cuando un caza japonés se comprometía a un ataque de embestida, no se inclinaba ni giraba. Volaba en una línea recta gritando. Las velocidades de cierre eran demenciales, a menudo más de 960 kilómetros por hora combinados. A esa velocidad, la computadora tenía milisegundos para resolver la geometría. En una misión sobre Nagoya, un B-29 llamado Stockett's Rocket se encontró en la mira de esta nueva locura. Un caza bimotor Nick apareció en la posición de las 12 en punto. No estaba maniobrando. Venía de frente, sus hélices girando en un borrón, apuntando directamente al vidrio de la cabina. El bombardero en el morro, sentado justo en el camino del misil que se acercaba, agarró su mira. No tuvo que gritar órdenes a un artillero en la parte trasera. Simplemente cambió un interruptor. Este era el sistema de traspaso en su momento más crítico. En una fracción de segundo, el bombardero tomó el control de la torreta delantera superior y la torreta delantera inferior. Se convirtió en un ejército de un solo hombre. Giró su mira sobre el morro del avión suicida. La computadora dentro de la caja negra detectó la increíble tasa de cierre. Giró los engranajes tan rápido que zumbaron. Inclinó las 4 ametralladoras de calibre 50 casi a sus topes mecánicos. El bombardero presionó el gatillo. Una pared de fuego estalló desde el frente del B-29. No fueron solo algunas balas. Fue un diluvio. Las 4 armas bombeaban 50 proyectiles por segundo. La corriente de plomo se encontró con el caza japonés a 900 metros. No solo hizo agujeros. Actuó como un rallador de queso. La cabina del Nick se desintegró. El piloto fue asesinado instantáneamente, pero el avión siguió viniendo, guiado por el impulso. Este fue el momento en que el robot demostró su verdadero valor. Un artillero humano se habría estremecido. Habría visto el objeto de metal gigante corriendo hacia su cara y se habría agachado. Pero la computadora no se estremeció. Mantuvo las armas bloqueadas en el centro de masa. Vertió fuego en la raíz del ala, hasta que los largueros estructurales se rompieron. Un ala se dobló hacia arriba. El avión muerto rodó violentamente hacia la derecha, pasando la punta del ala del B-29 por menos de 6 metros. La estela sacudió al bombardero como un bote en un huracán, pero estaba a salvo. La tripulación dejó escapar un aliento que había estado conteniendo durante 10 segundos. La máquina había mirado fijamente a la muerte y no parpadeó. Pero la verdadera prueba del sistema no era solo defender un solo avión, era defender la formación. Los B-29 volaban en corrientes sueltas, no en las cajas apretadas punta de ala con punta de ala de la guerra europea. Esto significaba que un solo bombardero a menudo tenía que cubrir a su vecino. El sistema de control de fuego centralizado era perfecto para esto porque las torretas eran remotas. Los artilleros tenían un campo de visión masivo. Podían ver amenazas atacando el avión junto a ellos. En una misión legendaria, un artillero del B-29 llamado Sargento Red Miller vio un cero descendiendo sobre la cola de un bombardero volando a 450 metros a su derecha. El artillero en ese avión estaba mirando hacia otro lado. Miller no usó la radio para advertirle. No perdió tiempo. Simplemente giró su mira. Su computadora calculó el alcance no al enemigo, sino a un punto en el espacio donde el enemigo estaría en relación con su avión. Era una pesadilla trigonométrica. Estaba disparando a través de la formación, pasando su propia cola, a un objetivo en movimiento atacando otro objetivo en movimiento. Disparó una ráfaga corta de 2 segundos. Las trazadoras parecían que iban a fallar por 1 kilómetro.
Se curvaron a través del aire delgado luciendo perezosas y lentas, pero la computadora conocía el viento. Las balas se desviaron directamente en el camino del cero. El piloto japonés nunca lo vio venir. Estaba enfocado en su objetivo, completamente inconsciente de que un robot a 800 metros de distancia acababa de calcular su sentencia de muerte. Su tanque de combustible explotó. El B-29 que estaba atacando voló intacto. Miller simplemente soltó el gatillo y volvió a escanear su sector. Fue el definitivo te atrapé. El impacto psicológico en los pilotos japoneses fue devastador. Estaban acostumbrados a pelear contra hombres. Los hombres se cansan. Los hombres tienen frío. Los hombres tienen miedo. Si acosas a un artillero humano durante 3 horas, su tiempo de reacción se ralentiza. Comienza a fallar, pero la caja negra nunca se cansaba. No le importaba si la misión era de 4 horas o 14 horas. Los engranajes giraban tan suavemente al final del día como lo hacían al principio. Los japoneses se dieron cuenta de que estaban luchando contra una máquina que era implacable. Esto llevó a un fenómeno extraño. Los cazas japoneses comenzaron a mantenerse atrás. Volarían junto a las formaciones de B-29, justo fuera del alcance efectivo de los calibres 50, esperando un rezagado o un avión dañado. Trataban la formación principal como una cerca eléctrica. Si la tocabas, morías. El muro invisible del sistema de control de fuego centralizado creó una zona de seguridad alrededor de los bombarderos que ninguna cantidad de artillería antiaérea o cazas podía penetrar completamente. Sin embargo, el sistema no era invencible. Tenía una debilidad, y era la misma debilidad que plagaba cada arma de alta tecnología de la guerra: complejidad. El B-29 estaba lleno de cables, relés y motores. Si un solo fusible se quemaba, una torreta podía congelarse. Si un engranaje se desgastaba, la computadora alimentaría datos basura a las armas. Las tripulaciones tuvieron que convertirse en sus propios técnicos. Aprendieron a patear las cajas. Aprendieron a intercambiar partes en vuelo. Trataron al robot como una mascota temperamental. Tenías que alimentarlo, acariciarlo y a veces golpearlo para que se comportara. El mayor desafío vino del potencial de fuego amigo. Con armas que podían girar 360 grados y apuntar casi a cualquier lugar, había un peligro real de volar tu propia cola o golpear tu propia ala. Los ingenieros de General Electric también habían pensado en esto. Instalaron seguidores de contorno, levas de metal cortadas en la forma del B-29. Mientras la torreta giraba, un pasador trazaba la forma de la leva. Si las armas apuntaban al estabilizador de cola, el pasador golpeaba un bache en la leva y el circuito de disparo se cortaba instantáneamente. Era un interruptor de seguridad que salvó cientos de vidas. En el calor de la batalla, un artillero rastreando un cero gritando pasando la cola no tenía tiempo para verificar su despeje. Simplemente mantendría el gatillo presionado. Las armas rugirían. Luego de repente se detendrían por una fracción de segundo mientras barrían pasando el timón. Luego rugirían de nuevo en el otro lado. Era como un engranaje de sincronización de ametralladora en un caza de la Primera Guerra Mundial, pero en 3 dimensiones. Los artilleros aprendieron a confiar en él. Rociaban plomo a través de su propia formación, confiados de que el robot no los dejaría derribarse a sí mismos. Para la primavera de 1945, la guerra aérea había cambiado de nuevo. Los estadounidenses comenzaron la campaña de bombardeo incendiario. Despojaron las armas de algunos aviones para llevar más incendiarias. Volaron bajo. De noche, el sistema de control de fuego centralizado no se necesitaba tanto para la defensa de gran altitud, pero cuando se usaba, era devastador. Los cazas nocturnos subirían buscando el resplandor de los escapes del bombardero. Los artilleros del B-29, usando puntería dirigida por radar en algunos casos, los detectarían en la oscuridad. Las torretas enlazadas con radar fueron la evolución final del sistema. Un pequeño plato de radar en la cola podía detectar un avión enemigo en oscuridad total. La señal se alimentaba directamente a la computadora.
El artillero ni siquiera necesitaba mirar a través del vidrio. Simplemente observaba una mancha en una pantalla, alineaba los puntos y presionaba el botón. Era el nacimiento del sistema de armas automatizado moderno. Para el piloto japonés volando en la oscuridad total, debe haber parecido magia. Estaría acechando una sombra, y de repente una corriente de trazadoras alcanzaría la oscuridad y lo destrozaría con precisión matemática. Había una historia que circulaba por los comedores de Saipan que resumía la vindicación del robot. Un B-29 regresó de una misión con su vidrio del morro destrozado por artillería antiaérea. El bombardero estaba muerto. El piloto estaba herido. El avión cojeaba a casa con 3 motores. Un vuelo de 3 ceros vio al lisiado y se movió para la matanza. Pensaron que había terminado. La tripulación estaba golpeada. Las defensas estaban caídas. Pero el oficial de artillería central, sentado en su burbuja en la parte trasera, no estaba listo para rendirse. Cambió el interruptor de control maestro. Tomó el mando de cada torreta restante en el avión. La superior, la inferior y la de cola. Se convirtió en el director de una sinfonía de destrucción. Mientras los ceros se lanzaban en picada, giró la torreta superior para atrapar al primero. ¡Humo! El cero se desvió. Inmediatamente cambió su mira al segundo cero subiendo desde abajo. La torreta inferior giró. La punta del ala del caza se voló. El tercer cero, viendo a sus amigos mutilados, vaciló. Esa vacilación fue todo lo que la computadora necesitaba. El oficial giró la mira de nuevo. La torreta de cola y la torreta superior rastrearon el objetivo juntas. Disparó una ráfaga de convergencia. Las 2 corrientes de fuego se encontraron en la cabina del cero. Fue como aplastar una mosca. El B-29 voló a casa, sus cañones humeando, su computadora zumbando silenciosamente en la oscuridad. El juguete del que los expertos se habían reído acababa de salvar a 10 hombres de una tumba acuática. El sistema era tan efectivo que las fuerzas aéreas del ejército en realidad comenzaron a contar muertes de computadora por separado. Se dieron cuenta de que la probabilidad de impacto con el control de fuego centralizado era 5 veces mayor que con armas manuales. No era solo una mejora, era un cambio de paradigma. Demostró que en la era del vuelo de alta velocidad, el ojo humano y la mano humana eran los eslabones débiles. Para sobrevivir en el cielo, tenías que entregarle el arma a la máquina. Cuando la guerra se acercó a su fin, las flotas del B-29 vagaban sobre Japón con impunidad. Los ejecutores de burbujas de vidrio se sentaban en sus sillas, escaneando los cielos, casi aburridos. La Fuerza Aérea Japonesa había sido diezmada. Los pocos pilotos que quedaban eran inexpertos y aterrorizados. Sabían sobre los monstruos plateados que no podían fallar. Sabían que si se acercaban a menos de 900 metros, el muro invisible del sistema de control de fuego centralizado los derribaría. La burla de 1944 era un recuerdo distante. El robot había ganado. Cuando las bombas atómicas cayeron en agosto de 1945, la guerra terminó con un silencio repentino y discordante. Las grandes flotas de B-29, que habían ennegrecido los cielos sobre Tokio durante meses, fueron repentinamente detenidas. Los motores se enfriaron, las hélices dejaron de girar, y dentro de las cabinas presurizadas, los sistemas de control de fuego centralizado se apagaron por última vez en la Segunda Guerra Mundial. Las pequeñas cajas negras que habían calculado miles de trayectorias de muerte se sentaron frías y silenciosas. Los artilleros, que habían pasado cientos de horas mirando fijamente a través de sus miras de plástico, salieron de las escotillas y se alejaron. Dejaron atrás una máquina que había cambiado la guerra para siempre, pero nadie realmente se detuvo a mirarla. En la celebración de la victoria, el robot era solo otra pieza de equipo pesado, como un puntal de tren de aterrizaje o una bomba de combustible. Pero la tarjeta de puntuación contaba una historia diferente. Los estadísticos de las fuerzas aéreas del ejército procesaron los números y eran asombrosos.
Los artilleros del BE-29, usando el sistema de control remoto, habían derribado cientos de cazas japoneses. Lo habían hecho con menos rondas disparadas por muerte que cualquier otro bombardero en la historia. Lo habían hecho mientras estaban sentados en sillas cómodas, a menudo sin siquiera alzar la voz. El juguete de Buck Rogers que los veteranos habían ridiculizado resultó ser el arma defensiva más mortal de la guerra. Había convertido el trabajo torpe y helado de la artillería aérea en una ciencia fría y dura. La falla no solo había funcionado, había dominado. Sin embargo, la tecnología de la guerra se mueve a un ritmo despiadado. El B-29 era el rey del cielo en 1945, pero solo 5 años después, era un dinosaurio. Cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, la Fuerza Aérea desempolvó las superfortalezas y las envió de vuelta a la batalla. Pero esta vez no estaban luchando contra ceros propulsados por hélice. Estaban luchando contra cazas jet MiG-15. Los MiG eran tiburones rápidos de ala en flecha que podían volar en círculos alrededor de los viejos bombarderos. El robot intentó mantenerse al día. Los engranajes giraron frenéticamente. Las computadoras calcularon ángulos de adelanto que estaban empujando los límites de la física analógica. Pero la era de la hélice había terminado. Los B-29 fueron mutilados por los jets. El muro invisible del sistema de control de fuego centralizado, que había sido impenetrable para los japoneses, fue finalmente roto por la pura velocidad de la era del jet. Después de Corea, los B-29 fueron enviados a los cementerios. Es una vista triste ver una obra maestra de ingeniería convertida en chatarra. En los desiertos de Arizona, miles de gigantes plateados fueron estacionados en filas interminables, horneándose al sol. Los equipos de salvamento llegaron con soplete y llaves. No les importaba el genio de los ingenieros de General Electric. Solo querían el aluminio. Arrancaron las pequeñas cajas negras de los fuselajes y las tiraron en montones. Los engranajes intrincados, los espejos de vidrio, los tubos de vacío, piezas que habían costado millones de dólares desarrollar, fueron aplastados en basura. Los cerebros que habían salvado miles de vidas estadounidenses fueron fundidos para hacer latas de refresco y marcos de ventanas. Pero la idea no murió en el depósito de chatarra. El sistema de control de fuego centralizado fue la semilla que creció en algo aterradoramente poderoso. Los militares se dieron cuenta de que el B-29 había demostrado una verdad fundamental. Las máquinas son mejores disparando que los hombres. Un humano se asusta. Un humano parpadea. Un humano tiembla. Una computadora no hace nada de eso. Los ingenieros tomaron las lecciones del B-29 y comenzaron a construir la próxima generación de armas. Reemplazaron los engranajes con transistores y luego con microchips. Reemplazaron las levas mecánicas con código de software. Pero el concepto siguió siendo exactamente el mismo. Un operador remoto, un cerebro calculador y un arma que se apuntaba a sí misma. Si miras un destructor de la Marina hoy, verás un robot blanco abovedado sentado en la cubierta. Parece arte de dos con una ametralladora Gatling. Se llama el Sistema de Armas de Proximidad Phalanx. Derriba misiles entrantes automáticamente. Calcula viento, gravedad y velocidad en una fracción de segundo, igual que el sistema del B-29 lo hizo. Cuando un piloto en un helicóptero Apache mira a un objetivo y el arma debajo del morro gira para seguir su ojo, eso es el bisnieto de la torreta del B-29. La guerra de videojuegos que el sargento Billings luchó sobre Tokio es ahora la forma estándar en que el mundo pelea. Los operadores de drones sentados en remolques en Nevada, volando aviones al otro lado del mundo, son los descendientes directos de los artilleros sentados en sus asientos de burbuja, controlando torretas a 12 metros de distancia. El legado del robot también está escrito en las vidas de los hombres que salvó. Hay miles de abuelos que regresaron a casa del Pacífico porque la computadora no falló. Volvieron a sus trabajos en estaciones de gasolina y fábricas. Criaron familias. No hablaron mucho de la guerra, y cuando lo hicieron, rara vez hablaron de la caja negra.
Es difícil contar una historia de guerra heroica sobre una computadora. Es mucho más dramático hablar de luchar contra una palanca o combatir un incendio. Apuntar una torreta remota se siente frío. Carece del sudor y la arena de la infantería. Entonces, la historia del sistema de control de fuego centralizado se desvaneció en el fondo. Se convirtió en una nota al pie en los manuales técnicos conocidos solo por mecánicos de aviación e historiadores. Pero los artilleros sabían. Recordaban la sensación del interruptor del hombre muerto en su mano. Recordaban la suavidad inquietante de la torreta girando para rastrear un caza que ni siquiera habían reconocido completamente todavía. Recordaban el momento de confianza cuando decidieron dejar que la máquina hiciera el trabajo. Era una relación extraña. Un hombre confiando su vida a una caja de engranajes. En una guerra definida por fuerza bruta y coraje crudo, los artilleros del B-29 fueron los primeros en entrar al futuro. Fueron la primera generación en pelear una guerra de botones. Demostraron que no tenías que ser un guerrero musculoso para matar al enemigo. Solo tenías que estar lo suficientemente calmado para confiar en las matemáticas. Hoy, solo quedan unos pocos B-29 en el mundo. La mayoría están en museos, pulidos y silenciosos. Si caminas por el fuselaje de uno, aún puedes ver las estaciones de observación. Se ven arcaicas ahora, como radios viejos de los años 40. Las perillas de plástico están amarillentas con la edad. Las miras de vidrio están polvorientas. Las pequeñas cajas negras están escondidas detrás de paneles, su grasa seca, sus engranajes congelados en el tiempo. Los visitantes pasan junto a ellas sin darse cuenta de lo que están mirando. Ven un bombardero y piensan en los pilotos o la bomba atómica. No se dan cuenta de que están mirando al bisabuelo de la computadora de combate moderna. La historia del ejecutor de burbuja de vidrio sirve como recordatorio de que la innovación a menudo se odia antes de ser amada. Los expertos se rieron del robot. Lo llamaron un juguete, dijeron que fallaría. Pero cuando el metal volaba y las fichas estaban caídas, el juguete era lo único que estaba entre la tripulación y la muerte. Nos recuerda que la mayor ventaja en la guerra no siempre es el arma más grande o el avión más rápido. A veces es el cerebro más inteligente. Los ingenieros de General Electric, trabajando con reglas de cálculo y lápices, construyeron una máquina que podía superar en astucia a un guerrero samurái en el cielo. Rescatamos estas historias para asegurar que el genio del sistema de control de fuego centralizado no desaparezca en el silencio. Las contamos porque necesitamos recordar que la victoria a menudo cabalga sobre las espaldas de mecánicos e ingenieros no reconocidos. Las contamos para honrar a los artilleros como el sargento Billings, que se sentaron en sus burbujas de plástico a 9,000 metros, luchando contra el frío y el miedo, confiando en un cerebro mecánico para traerlos a casa. Fueron los pioneros de una nueva era, los primeros hombres en pelear con una palanca de control en lugar de un gatillo. Los informes oficiales de la 20ª Fuerza Aérea registran las toneladas de bombas lanzadas, las ciudades quemadas, los objetivos destruidos. Pero esos mismos documentos apenas mencionan las pequeñas cajas negras que hicieron posible la campaña. No hay monumentos a los ingenieros de General Electric. No hay placas conmemorativas al sistema de control de fuego centralizado. La historia oficial celebra el coraje de los pilotos y la devastación de las bombas. Omite el hecho de que la mayor innovación táctica de la campaña fue una caja de engranajes que nunca recibió una medalla. Lo que las leyendas populares recuerdan es el brillo del metal plateado en el cielo, el rugido de los motores. Wright R-3350, la nube en forma de hongo sobre Hiroshima. Lo que la realidad documentada muestra es que antes de que cayera cualquier bomba atómica, antes de que ardiera cualquier ciudad, hubo un problema que resolver. ¿Cómo defender un avión presurizado a gran altitud sin comprometer su integridad estructural? La solución a ese problema, escondida en compartimentos sin ventanas, calculando trayectorias balísticas con ruedas dentadas y espejos, cambió la naturaleza del combate aéreo para siempre.
La verdadera lección del B-29 no es sobre poder de fuego o alcance o carga de bombas. Es sobre confianza. Confianza en la ingeniería sobre el instinto. Confianza en la precisión mecánica sobre la destreza humana. Confianza en que a veces la mejor manera de ganar una pelea es entregar el control a algo que no puede sentir miedo. Esa lección, aprendida en los cielos fríos sobre Japón por hombres que apostaron sus vidas en cajas negras susurrantes, se volvió fundamental para todo lo que vino después. Cada sistema de armas guiado, cada dron autónomo, cada plataforma de defensa automatizada, lleva dentro de sí el eco de aquellos primeros artilleros remotos, sentados en sus burbujas iluminadas, moviendo diales de plástico, confiando en las matemáticas. Si esta historia te movió, nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Tal vez alguien en tu familia sirvió en la guerra aérea, o quizás conocías algo sobre este sistema antes de hoy. Estos relatos se preservan mejor cuando se comparten, cuando forman parte de una memoria colectiva que atraviesa generaciones y fronteras. La historia del B-29 y su cerebro mecánico merece vivir no solo en archivos técnicos, sino en la conversación de quienes entienden que la guerra, como la vida, a menudo se define no por los gestos más ruidosos, sino por las decisiones más silenciosas.